Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño repaso rápido sobre lo que eran los cuadriláteros y el círculo también, y el triángulo. Vamos a poner dos figuras, en realidad vamos a poner figuras. Las características importantes que tenemos en las figuras. Triángulos, esto ya más o menos lo habíamos visto, por eso es que podemos tener un triángulo isósceles, que recordemos que si yo tengo lados iguales, se oponen ángulos iguales. Puedo tener un triángulo equilátero, que eran los tres lados iguales, mis tres ángulos también van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso todos valen 60. En un escaleno no puedo decir mucho, o sea, son todos distintos. Si los lados son distintos, los ángulos van a ser distintos. ¿Estamos de acuerdo? Sí es importante saber que suman 180. Bien. ¿Qué pasa con los cuadriláteros? Que era lo que más me importaba. Cuadriláteros. A ver, tenemos el cuadrado básico y clásico. ¿Cómo son los lados del cuadrado? 4 lados iguales, 4 ángulos iguales, todos rectos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto da la suma de ángulos interiores de un cuadrilátero? ¿Se acuerdan? Cuadrilátero, 360 grados. Por eso es que si los 4 ángulos son iguales, todos tienen que ser de 90. 90 y 90, 180, 180, 180, 360. Podemos tener un rectángulo. El rectángulo, la característica que tiene es que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Y sus ángulos también son 4 ángulos rectos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después, ¿qué otros tenemos? Tenemos el rombo. El rombo. Ojo con el rombo. El rombo tiene 4 lados iguales, pero tiene 2 pares de ángulos opuestos iguales. Este es igual a este y este es igual a este. Los obtusos y los agudos entre sí son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Borro si me quedan los espacios. El romboide. Esto por favor van haciendo su resumen, ¿sí? Romboide. Dos lados consecutivos iguales. Dos pares de lados consecutivos iguales. Este y los larguitos. Y los únicos ángulos iguales en el romboide son los dos obtusos que son opuestos entre ellos, ¿sí? Pasamos a los trapecios. Puedo tener un trapecio propiamente dicho, que se dice así, que es un trapecio que en realidad lo único que tiene son dos pares de lados paralelos, nada más, no puedo decir nada. Pero tenemos nuestro trapecio rectángulo y nuestro trapecio isósceles, que estos sí tienen características. El rectángulo, que estos dos ángulos son rectos. Y en el isósceles, este ángulo es igual a este y este es igual a este. Dos pares de ángulos consecutivos iguales. Todas estas cosas hay que recordarlas, chicos, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? Bien. ¿Qué tenemos que recordar también de los cuadriláteros? Diagonales. En un rectángulo, las diagonales van a ser iguales, pero con otro color. Las diagonales son iguales en mi rectángulo. Lo puedo deducir hasta por Pitágoras que van a ser iguales. En el cuadrado también. Si yo tengo un cuadrado, sus diagonales son iguales. Todas estas características las vamos anotando, ¿sí? Las diagonales son iguales entre ellas. Bien. Ay, perdón, me faltó el paralelogramo. Bueno, ¿qué podemos hablar del paralelogramo? Me faltó porque justamente me acordé por las diagonales. En el paralelogramo tenemos lados opuestos, paralelos e iguales, y ángulos opuestos también iguales. Este es igual a este y este es igual a este. Acuérdense, dos arquitos son iguales, un arquito son iguales entre ellos. Las diagonales no van a ser iguales, hasta casi por deducción, como el paralelogramo, como está torcido, hay una diagonal bastante larga y otra mucho más cortita, depende de cómo esté el paralelogramo, pero en sí sería algo así.
Romboide. Rombo primero, vamos. El rombo dijimos que teníamos los lados iguales, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué pasa con las diagonales? ¿Son iguales? No necesariamente, pero hay algo muy importante en las diagonales del rombo. Mi rombo, las diagonales se cortan en su punto medio. Se cortan por la mitad. Una corta la mitad de la otra, ¿ok? El romboide pasa igual, casi. Una sola corta la mitad de la otra. A ver, mi romboide, tengo la cortita y tengo la larga, casi por verlo. Horrible me quedó, no importa. La diagonal mayor, la larga, la que une los ángulos no iguales, corta en su punto medio a la diagonal cortita, a la que une sus ángulos iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que dije? Entonces, esas cosas son importantes porque en las tareas que vamos a tener van a tener que hacer tipo de ecuaciones con todas esas cosas, así que las vamos teniendo en cuenta. Trapecio. En el isósceles sí tenemos las diagonales. A ver. Mi trapecio isósceles tenemos así, las diagonales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con estas dos diagonales? ¿Son iguales? Sí, son iguales. Vuelvo a repetir, en este caso no por Pitágoras, sino por construcción de triángulos serían iguales. Por una cuestión de cómo son los ángulos. Bueno, no importa. Las diagonales son iguales. No se cortan en su punto medio, no necesariamente. Podría ser, pero no necesariamente. Ningún otro. No. ¿Qué más me queda? ¿Qué pasa con el perímetro? Perímetro, tengo que sumar los lados. Fin. Sumo los 4 lados que tengan. No tengo otra opción. ¿Qué pasa con el área? El área sí tengo diferentes cosas. Esperen que busco acá para borrar. El área, recuerden, yo les hacía como una tablita bastante cortita con las fórmulas. Todo esto lo podemos tener tipo machetito, recuerden, ¿sí? Para el área, tanto el cuadrado como el rectángulo como el paralelogramo, cualquiera de todos esos, todos tienen la misma fórmula. ¿Cuál es? Base por altura. O lado por lado, siendo los lados distintos, no el paralelogramo. Base por altura, dice. Base lo que mide por la altura. Ojito en el paralelogramo que está torcido, entonces no mido el lado, mido bien la altura. La altura, recuerden que es siempre perpendicular. ¿Qué pasa tanto para el rombo como el romboide? Ambos tienen la misma fórmula. Diagonal por diagonal dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? Para el trapecio es base más base, todo eso por altura dividido 2. ¿Quiénes son las bases? Los dos lados que son paralelos, ¿sí? Base más base por la altura, no por el lado, la altura, ojito ahí, dividido 2. Bien, ahora, del círculo. No hace falta tanto, pero bueno, recordemos. Radio, diámetro. Tengo un círculo. Este es mi radio, ¿se acuerdan? Mi diámetro, todo a lo largo. Mi diámetro. Me salió medio feo, pero no importa. Perímetro. ¿Cómo era? Puedo hacer pi por radio. ¿Sí? Por 2. O pi por diámetro. Es lo mismo. ¿Cómo calculo el área? Pi por radio al cuadrado, no por 12. ¿Cuánto valía pi? 3,14 para el que no se lo acuerda. Bien, creo que no mucho más. De un triángulo, base por altura dividido 2, pues se lo estuvimos recontra trabajando, así que calculo que se lo deben acordar. Bueno, hasta ahí. Todas estas cosas que parece como, sí, ya me las recontra sé, las vamos a unir todas juntas en hermosos ejercicios donde tenemos que aplicar todos los conocimientos juntos con Pitágoras entre medio para
ayudarnos en un montón de cosas. Así que, por favor, armen todo esto que les dije súper rápido, pero ustedes lo arman todo tipo machetito para tenerlo todo junto, porque al momento de hacer los ejercicios, todas estas cosas son importantes y muchas veces no nos las olvidamos. Bueno, cualquier cosa me escriben. Besitos, chicos.